Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la 47ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Un programa que pretende presentar a todos nuestros televidentes la gran noticia de que Dios en Cristo nos ama. Y que con la luz del resucitado podemos iluminar las realidades temporales para poder transformar nuestra sociedad salvadoreña en orden a Dios y al bien común. Hoy, el día de hoy, vamos a tratar uno de los temas que atraviesan transversalmente toda la doctrina de la Iglesia, una realidad dramática, según nos lo dice el compendio de la doctrina social. Es una realidad presente, pero que bajo las actuales circunstancias en el área de las comunicaciones y todo eso, hemos empezado a ya no verla tan claramente. Vamos a hablar sobre la terrible realidad del pecado. Vamos a hablar sobre el pecado, su origen, sus consecuencias y su solución, porque no vamos a hablar del problema sin hablar de la solución. Así que el programa del día de hoy le hemos llamado así, el drama del pecado. Y para realizar este programa hoy tenemos un nuevo invitada. El día de hoy nos acompaña una religiosa, su nombre es Marta Seigmester. Me imagino que lo pronuncié horrible, pero bueno. No, maravilloso. Maravilloso, ok. Ella pertenece a la Orden de Jesús, ¿verdad? Es doctora en teología y es la directora de la Maestría Latinoamericana de Teología. Así que, hermana, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estoy encantada de estar con ustedes y para ofrecer un poco en el diálogo que puedo aportar a este tema importante. Y vamos a comenzar con eso, vamos a comenzar citando al evangelista San Mateo, que en el capítulo 1, versículo 21, hablando de nuestro Padre San José, le dicen: y lo llamarás Jesús, es lo que le dice el ángel a San José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación en primera instancia es salvación de los pecados, de la muerte eterna. Toda la doctrina de la Iglesia está en orden a eso. San Pablo nos lo dice en una de sus cartas, dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, inútil nuestra fe. Nosotros siempre, como hablábamos con ella, tenemos siempre que tener esa mentalidad escatológica. Sin embargo, aunque la salvación se realiza plenamente ya después del juicio final, después de la parucía, como dice el numeral 1 del compendio de la doctrina social, atañe también las realidades temporales y no puede ser de otra manera. Así que vamos a comenzar con eso, preguntándole: ¿existe el pecado en realidad o es una invención de los católicos? Muchas gracias por esta pregunta. Primero, claro, el pecado es una realidad seria. Yo quiero comenzar con una palabra del padre John Sombrino. El padre John siempre repetía: el pecado es lo que da muerte. Quiero decir, el pecado no es cualquier cosita y Dios está enojado porque somos un poco perezosos o tonterías así. Es una realidad muy seria, algo que daña, distorsiona, destruye vidas humanas. Eso es una realidad. Pero para seguir en eso, quiero ver algunos peligros cuando hablamos sobre el pecado. Primero, usted ha citado el Evangelio de Mateo. Muy bien. Cuando vemos a Jesús, me importa mucho decir a dónde, en respecto a la salvación, se dirigió la primera vista de Jesús. La primera vista de Jesús no se dirigió al pecado, sino a la persona humana que sufre. El pecado es cual relajo social, maldad individual que hace sufrir a esta persona.
Pero Jesús no se preocupa primero por el pecado, sino primero, salvación dice, terminar este sufrimiento de esta persona humana, que tiene hambre, que tenga que comer, que está excluido socialmente, incluirla en la comunidad humana. Quiero decir, Jesús está preocupado, no primero por el pecado, sino por la vida humana que se puede desarrollar en su plenitud, y el pecado solamente lo condena fuertemente. Hay condenas muy fuertes de Jesús, pero con respecto a eso que daña otras vidas humanas. Perfecto. El pecado, por lo tanto, es, llamémosle en términos filosóficos, sería accidental. Es algo que sucede, pero que no es esencial. Lo esencial es la persona en sí. Se puede decir así, los grandes escolásticos se fueron un paso más, ¿no? Han dicho, ni tiene ser, ni es una realidad, es una ausencia de algo, es privatio boni. Quiero decir, no es una cosa en sí, sino algo que falta. Creo que eso no hace justicia a la fuerza del poder, del mal. Yo creo que el mal es más. Tiene propia fuerza, propia energía, propia dinámica. Pero yo quería corregir eso un poquito del comenzar con el pecado, a pesar que tenemos que tomarlo muy en serio como la realidad, y la cólera de Dios sobre el pecado que destruye su creación querida. Pero también hay que ver en el gran contexto del origen hasta el escatón, que lo primero no es el mal, lo primero es la buena creación de Dios. Vamos, el relato sacerdotal, el primer texto en el Antiguo Testamento, ¿no? La creación en los 7 días. En cada fase de la creación, la antífona de Dios es, y lo fue bueno. Muy bueno. El muy bueno solamente afirma en el 7º día sobre la creación del ser humano. Quiero decir, lo primero no es el mal, no es el pecado, ni es el pecado original, sino lo primero es la bendición original de Dios, que todo es bueno, muy bueno. Claro, creatio ex nihilo. Dios crea de la nada. Dios se manifiesta y contrariamente, aquí tenemos las Sagradas Escrituras, pero la primera revelación no es la Sagrada Escritura. La primera revelación es, como nos dice ella, es la creación, es la obra de Dios que la hace hermosa, maravillosa, y que se la entrega a su estrella, a la niña de sus ojos, como dice una alabanza, que es el ser humano. Pero no se la entrega para que la haga pedazos, sino que se la entrega para que la cuide, la cultive y la haga producir. Se la da como un don, como un regalo, como todo lo que viene de Dios. Ahora, esta creación, esta hermosura en la que Dios se nos dice repetidamente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, hasta que al final se aparece el famoso plural majestático, hagamos al hombre, donde ya se da la figura de la Trinidad y coloca al hombre como en la cima de todo lo creado. Pues ya no lo reconocemos mucho en la actualidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy bien, es una pregunta muy fuerte, ¿no? Cuando Dios es bueno, ¿por qué el mal? ¿No? La famosa teodicea, ¿no? Pero quiero quizá añadir, para entenderlo mejor, algo más, ¿no? En los tiempos de Jesús, la gnosis fue la corriente principal, y lo tenemos hasta El Señor de los Anillos y otras telenovelas de hoy. Pero ¿qué quiero decir? Hay una visión que el origen de todo es una lucha eterna entre el bien y el mal. Esto es la gnosis, el maniqueísmo, etc. Y la Biblia, en contra de todo eso, afirma con mucha certeza
el origen de todo es bueno sin ambigüedad. Eso culmina en la afirmación de San Juan: Dios es amor. No hay dos principios poderosos últimos, un dualismo. No, el origen es bueno. Pero si afirmamos eso, más fuerte es el pregunta: ¿y por qué después esta distorsión de la creación, esta maldad humana que configura la convivencia social con que nos topamos todos los días en todos los lugares? A través de la historia. A través de la historia. Es una pregunta muy, muy fuerte. Ya el mito de la Biblia buscaba la famosa caída, pero no tiene una respuesta tan clara. Adán acusa a Eva acusa al serpiente, y este serpiente es una figura mitológica muy interesante, ¿no? Quiero decir, ya estaba la semilla del mal antes del ser humano, pero no hay una respuesta tan clara de dónde el mal. Pero lo único seguro, y eso San Agustín afirma con mucha certeza: Dios no es el origen del mal. Y después, ¿de dónde? Y después, la libertad humana que se niega a Dios. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esta doctrina tradicional del pecado original, porque traducirnos en nuestro contexto moderno puede provocar muchos malentendidos, y uno de estos malentendidos en la historia fue que nos hemos fijado demasiado en el pecado. Quiero decir, la consecuencia de San Agustín, que fue un genio teológico, claro. pero fue que hemos distorsionado la visión del Evangelio. Cuando en el Evangelio estamos afirmando, la primera vista de Jesús se dirige al sufrimiento humano, y el pecado solamente con respecto a eso que daña a otras personas. Es lo segundo. Comenzaba en la Iglesia una fase de fijación en el pecado. Hemos perdido de la vista los sufrimientos humanos, hemos perdido de la vista que la salvación ya irrumpe en este mundo concreto, sino fue algo para el más allá. Nos hemos fijado en el pecado, y la salvación del pecado fue la recompensa en el más allá, sin convertir, humanizar esta sociedad humana concreta. Y eso fue un precio muy alto que hemos pagado por esta transformación teológica. Esta transformación teológica. Para hacerlo así, con un ejemplo práctico que tuve yo en una de las empresas en las que trabajé, yo trabajaba en venta de equipos electrónicos, y un día me llamó el gerente de ventas y me dijo: mira, nuestra empresa, vas a llegar donde el cliente y no le vas a hablar nada de la competencia, como que no existen. Te vas a enfocar en exaltar todas las bondades de nuestro producto. Ahí aprendí yo que uno tiene que concentrarse en las cosas que importan. Nosotros no tenemos por qué ser publicistas del demonio hablando sobre el pecado, sino que publicistas del Señor, llamémosle, hablando de la gracia, del amor de Dios en medio de nosotros, porque me parece muy, muy oportuno eso que usted ha dicho, porque es realmente así. En la Edad Media, buena parte de la predicación de la Iglesia se concentraba en el infierno, sí, ¿verdad? Era una teología del miedo. Exacto. Eso fue una de las consecuencias que distorsionaba la imagen de Dios, ¿no? Que caricaturizaba al Señor. Una caricatura de este Dios donde Jesús es su rostro humano, ¿no? Eso claro. es un trastorno tremendo. Eso es una de las consecuencias de todo eso. Muy bien, tratando de seguir en eso, podemos pensar también en la situación latinoamericana salvadoreña, ¿no? La Iglesia antes de la segunda conferencia episcopal de Medellín, ¿no? Claro. Donde nos hemos concentrado de sacar del infierno y del purgatorio almas para que suban al cielo, ¿no? Y con la segunda conferencia episcopal, donde
la miseria de las personas humanas concretas gritan al cielo. Aquí volvemos a la visión, por ejemplo, del primer libro de Génesis, Moisés y el pueblo en Egipto, donde el pueblo grita desde la esclavitud y se mueven las entrañas de Dios, que vea con entrañas de misericordia los sufrimientos de este pueblo, para sacarles de la esclavitud, para llevarles hacia la tierra prometida, quiero decir, hacia una sociedad justa, donde se combate la pobreza, donde se combate el hambre, donde se combate la injusticia social. Y esta transformación en un proceso doloroso, complejo, largo, también ha vivido la Iglesia latinoamericana, salvadoreña, y Monseñor Romero obviamente es una figura clave en todo eso. Claro, Monseñor Romero es una figura excelsa dentro de y como toda figura excelsa es polémico, controversial, porque a mucha gente le es incómodo, incluso a muchos católicos, tristemente, claro, les es muy incómodo, pero en esencia estamos hablando de eso, de que Dios ha creado las cosas para todos y para el bien común. La distorsión de las voluntades humanas ha sido objeto de algo externo al hombre, pero siempre también interno al hombre, como decía Lutero, ¿verdad? Yo soy santo, pero también soy un pecador. A mí me llamó mucho la atención el documento que me envió, donde hablaba de que nosotros no pecamos, somos pecadores. Es muy interesante. Yo me recuerdo del famoso Diego Armando Maradona, el futbolista, que él un día le preguntaron, bueno, ¿usted fue adicto? No, le dice, yo soy adicto. Sí. Que ahorita no estoy consumiendo es otra cosa. Sí. De la misma manera, nosotros, es un ejemplo un poco burdo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos pecadores, sí, pero somos pecadores redimidos. Eso no hay que olvidarlo. También Cristo, y eso en la tercera parte del programa lo vamos a ver aquí a una manera bien generalizada, pero si bien es cierto que abundó el pecado, también es cierto que sobreabundó la gracia. Así que antes de irnos a la pausa, usted mencionó la cuestión del pecado original y se me vino a la mente una frase de San Agustín que está en La Ciudad de Dios, donde San Agustín define el pecado como amor de sí hasta el desprecio de Dios. ¿Qué le dice esa frase a usted? Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Con todo respeto con San Agustín, donde yo creo está el pecado original. El pecado original no es Dios no te deja eso, y yo creo es una falta de confianza. Es una falta de confianza que Dios ha creado este mundo y quiere tu bien, pero por sospecha y se entran las dudas y por eso se rompen los lazos de confianza, los lazos de confianza con Dios y los lazos de confianza con el otro ser humano. Aquí es lo esencial del pecado original. Yo creo, con respecto al pecado original, tenemos que tener de verdad mucho cuidado. ¿Por qué? Tenemos una visión mágica del pecado original, sí. que por la procreación de los papás ya estamos contagiados y además está relacionado en la imaginación con el acto sexual, con algo malo que está en el ser humano desde la primera caída. Eso cae encima de nosotros. Yo creo que tenemos que deconstruir la idea del pecado original. Sí, estamos en un mundo ya distorsionado. Quiero decir, como usted ha dicho, el mal siempre es una realidad interna, pero ya estamos inserta en un mundo que no es configurado por confianza, amor, etcétera, sino por un mundo ya distorsionado, y eso contagia a nosotros. Es como
los buses en el centro que echan el humo y contagian nuestro pulmón, ¿no? Estamos respirando este aire moral contagiado y eso distorsiona a nosotros. Eso es una realidad, ¿no? No es lo esencial del pecado original es la afirmación valiosa. El pecado siempre es más que una realidad individual. Y una falta de confianza a Dios que es creador. Son figuras muy bonitas, muy interesantes que vamos a ver en el segundo segmento, porque en realidad eso es el pecado. La serpiente dijo un engaño, no se conformó con decir exclusivamente mentiras, dijo mentiras y dijo verdades y hizo una ensalada. Siembra la semilla de la desconfianza. Ahora, nosotros, el Señor nos ha creado seres libres y seres racionales. El ser humano es denominado así, anima rationis. Somos personas pensantes y ya el elegir entre el bien y el mal ya es una cuestión de confianza, ¿verdad? Y confiar en Dios o confiar en nuestras propias capacidades. Vamos a tocar en el segundo segmento el tema del pecado en sí. ¿Qué es el pecado? A definirlo, ¿verdad? Partiendo del hecho de que Dios nos ha dado una creación hermosa, que es buena y que Dios es, como dijo San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 8 y 16, Dios es amor. Vamos a hacer una pausa, no se retiren, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Estamos hablando con nuestra querida amiga, la hermana Marta Seidmaster. Ella es directora de la Maestría de Teología Latinoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, doctora en Teología, y ella su congregación es de la línea ignaciana, ¿verdad? Por eso nos van a disculpar, pero a veces vamos a tener un poquito vamos a tratar de no meternos tanto en cosas muy profundas, pero básicamente lo que estamos hablando es de que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja, por lo tanto, de la felicidad, nos aleja, por tanto, de la estabilidad personal, familiar y social. Un país tan convulso como el nuestro es un país que realmente está alejado de los caminos del Señor y ha buscado sus propios caminos. Ahora, esto del pecado, usted me mencionaba que lo podemos ver desde varias. Empecemos con la cuestión de la mancha. Vaya, toda la gente aquí me seguirá y se van a identificar con esto. Llegamos al confesionario el domingo. Llegamos, nos sentamos y le decimos al Padre los mismos pecados que le dijimos la semana pasada y la antepasada y la antepasada. Eso, ¿cómo lo podríamos explicar ocupando el término mancha? En verdad, mancha es uno de los modos como la Biblia habla del pecado. Para mí es interesante cómo el lenguaje bíblico puede ayudarnos mucho para iluminar la realidad actual, ¿no? Mire, en paréntesis, para muchos jóvenes, personas del mundo moderno, el pecado ya no existe, ¿no? Es una reacción a esta fijación en el pecado por la Iglesia. Después reaccionan eso es un invento de la Iglesia y crean un mito de la inocencia, ¿no? Yo soy siempre víctima de las circunstancias de mi infancia, de no sé qué.
Y tienen razón, eso la psicología profunda nos enseña que somos condicionados, no somos tan libres y no tan racionales que creemos. La antropología moderna nos hace ver eso muy fuerte. Pero siguiendo la línea, ¿cómo habla la Biblia del pecado? Y uno de los modos, una palabra que la Biblia usa es mancha. Y eso es muy común, ¿no? Tengo esta manchita, tengo un pequeño problema de alcohol o de adicción. Y la mancha es algo que puede darnos la impresión, el responsable no soy yo. Pasa algo conmigo, me cae encima. En la UCA tenemos muchos pericos y cuando pasas por los árboles, de vez en cuando te cae algo encima y te ensucia, ¿no? Ya me arruinaron un libro, madre. A mí una blusa. Tienes que ducharte. Pero con lavándote te liberas de este sucio. Y en verdad es un modo muy arcaico de hablar del pecado y tiene algo en sí, porque degrada el ser humano, la adicción, el mal, degrada el ser humano, siente un asco en contra de sí mismo, etc. Pero siempre es el peligro que estamos en un concepto mágico, mitológico, con un rito que sea lavarnos ritualmente o la absolución, el sacramento abusado como un rito mágico, sí, así nos liberamos y nunca asumimos la responsabilidad personal para eso. Eso me parece muy interesante porque eso es muy de actualidad de mucha gente. Eso es como cuando uno ve en una película, sale un artista vestido de narcotraficante con un crucifijo de oro enorme. Sí. Uno dice, ese crucifijo, si el narcotraficante fuera verdadero, en ese caso, sería un amuleto. Sí. Tendría un carácter mágico. Exacto. ¿Verdad? Entonces, para mucha gente, para muchos católicos, por eso el programa está en ese sentido, de que entendamos de que no son palabras así como abracadabra, de hocus pocus, entonces ya por las palabras que el Padre dijo, ¿verdad? Queda limpio de la mancha. No, existe la realidad de la confesión sacramental, eso es verdad, pero estamos hablando de la mente del penitente. Exacto. Por eso yo sigo con 3 nociones bíblicas más. El segundo es la transgresión de la ley. Transgresión. ¿No? Transgresión de la ley. De la ley. Ustedes saben manejar con demasiada velocidad. En San Salvador normalmente no te detectan. Ahora van a instalar estas nuevas cámaras, donde es mucho más fácil y vas a pagar multa. Quiero decir, el pecado es donde yo no respeto la ley. Y hay que decir, la ley es una realidad humana muy importante, del Codex Hammurabi hasta los 10 mandamientos, ¿no? Quiero decir, aquí, desde la experiencia humana, se forman normas esenciales que hay que respetar, no matar, no robar, ¿no? Eso es la ley, y aquí pecado sería aquí considerado como transgresión de la ley. Violación de la ley. Sí, no respetar. No respetar la ley. Sí, esta visión tiene algo, pero no es la teológica más profunda. ¿En qué sentido? La ley en la Biblia tiene una importancia, pero no he venido para cumplir la ley, tenemos que ver. Sí. Pero ¿qué es el problema? Cuando nos quedamos con esta visión del pecado es no respetar la ley, después siempre voy a buscar escapes que no me atrapan cuando yo estoy manejando demasiado rápido. O me busco un buen abogado que me saca de eso. O, como ha dicho Monseñor Romero, la ley es solamente para el descalzo, ¿no? Pica el serpiente que pica solamente el descalzo. El desprotegido, aquí se aplica toda la ley, a los de arriba no. Se puede convertir en legalismo todo
el pleito entre Jesús y los fariseos, escribas, todo eso, ¿no? Por eso, transgresión de la ley. La transgresión de la ley, podríamos hablar de, por ejemplo, el concepto hebreo de santidad estaba precisamente en la observancia de los mandamientos de la Torá. Está bien, y eso es una cosa muy importante y una espiritualidad muy importante, no quiero negar eso. No, claro. Solamente quiero ver o como Jesús tenía sus discusiones con los fariseos, cuando la ley es más importante que el ser humano. El ser humano la ley es para el ser humano, no el ser humano para la ley, ¿no? Es la famosa frase del Señor, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Exacto. Quedamos cortos cuando todas estas perspectivas tienen su valor parcial, ¿no? También la mancha. La experiencia de la degradación, la ley que límites que hay que respetar por proteger la vida humana, es obvio. Pero todavía no estamos en lo más profundo teológicamente desde la Biblia, de ser opción o modo de hablar. La Biblia no tiene, siempre habla en muchos modos, no en un solo modo, para hacer ver una realidad. El desvío. Se habla de los hetitas y los israelíes que tenían esos del arte de tiro de arco, que a mucha distancia pueden, un pelo encontraba la flecha, ¿no? el blanco. Pero ¿por qué desvío para cuando haces el arte de la arca como los del budismo zen, ¿no? Sí. Un pequeño error a la larga distancia hace una gran distancia. Quiere decir, el pecador no solamente es eso que yo voy totalmente al contrario del sentido de mi vida, por 180 grados, sino poco a poco estoy desviándome del destino que el Creador me ha dado. Quiero decir, termino en donde nunca he querido llegar. Y eso es muy importante como una noción del pecado. Quiero decir, el pecado no solamente como en la transgresión de la ley, es un acto puntual. A esta hora la cámara me toma el foto y me prueba que no has respetado la doble línea o algo así. Sino es un proceso, es una dinámica. Poco a poco, yo me he hecho religiosa con los mejores ideales, pues, ser una persona para otros, no sé qué, y poco me he convertido en una gran egoísta que hace la vida cómoda. Es posible, y tenemos muchos ejemplos, presidentes que comienzan con grandes palabras y terminan allá. Sí, se desvían. Sí, todo eso se realiza, ¿no? Quiero decir, considerar el pecado como un proceso de poco a poco te desvías. Estamos criados a la imagen de Dios y estamos llamados a crecer, desarrollarnos hacia esta imagen. Pero también puede ser un proceso de la vida donde tú terminas en la corrupción, en la comodidad, en la adicción, etc. Yo creo que esta concepción bíblica del pecado es muy común entre muchos de nosotros, porque realmente cuando San Pablo en el capítulo 9, en el 22 y en el 26 de los Hechos de los Apóstoles nos narran hay tres narraciones de la conversión de Pablo. En el 9 comienza San Lucas diciendo, él tomó cartas de las autoridades y se fue a Damasco para capturar, dice, a los de la iglesia del camino. Así es la traducción del texto, la iglesia del camino.
Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si desviamos el camino, incluso siendo cristianos, católicos o de lo que sea, cualquier denominación, quiere decir que no es Dios el que se ha desviado, sino que nosotros nos hemos desviado por lo que usted decía al principio, por una distorsión de la imagen de Dios. Nosotros, para poder desviarnos, tenemos que de alguna manera caricaturizar al mismo Dios. Exacto, ¿no? O sin notarlo, ¿no? Sin notarlo. Notarlo por costumbre, por comunidad, etcétera, etcétera. Por fin, es muy importante que usted mencione eso, ¿no? La primera autodenominación de los cristianos fue el camino, ¿no? Claro. Quiero decir, es un proceso, es una dinámica, es un caminar. Y eso siempre tiene el peligro de desviarse. De desviarse. Sí. Terminamos con la cuarta. Recapitulando, dijimos, primero, mancha. La mancha. Luego, transgresión. Transgresión de la ley. Desvío. Y ahora ofensa de Dios. Ofensa de Dios. Cuando usted pregunta en una comunidad, díganme la definición del pecado, yo creo que lo primero va a ser la ofensa de Dios. Pero esa noción tiene sus problemas. ¿Por qué? Muchas veces tenemos una confusión que es la ofensa de Dios. Porque creemos Dios a la imagen de algún gobernador, despota, que espera sumisión. Y quiero decir, cuando no estamos bastante sumisos, Dios se ofende, porque nuestro destino es alabar a Dios y porque no estamos bastante alabando a Dios al modo de los gobernadores de este mundo, está enojado. Y eso es una caricatura tremenda, ¿no? Un gran teólogo español que ya es mayor, González Faust, ha dicho, la ofensa de Dios no es la ofensa del amo, quiero decir, no es la ofensa del patrón, del cacique, de quien sea, sino es la ofensa del amor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué qué puede ofender a Dios? Con podemos echar palabras feas al modo salvadoreño, no quiere decir cuál. Eso no es la ofensa de Dios, porque los profetas dicen, eso es nadaría, eso es nada. Es como echar una piedra al cielo, va a caer a tu propio... ¿Quién es Dios para que podamos ofendernos con estas tonterías? Claro. No es eso la ofensa de Dios. Dios se ha involucrado en esta creación y con su ser querido, que es el fin de toda esta creación, que es el ser humano. ¿Qué le ofende? Que un ser humano haga daño a otro ser humano. Sus entrañas de misericordia sufren cuando provocamos una sociedad, una configuración de sociedad que haga llorar tantos mamás, por varias razones. Quiero decir, portarnos en este mundo concreto de tal modo que provoca, que humilla, achicopala, pisotea a otros seres humanos, aquí es donde Dios está ofendido. Y por eso Jesús, toda su obra de salvación, toda su vida pública, es resistir, denunciar, salvar eso, y no que nosotros, que más incenso, que más ritos, que más alabanzas, que más se alegra a Dios. No, por eso dice el profeta, dice, misericordia quiero y no sacrificio. De hecho, el mismo San Pablo nos relata en el capítulo 9, siempre con lo de la conversión de Pablo, que cuando él cae, no sé a quién se le ocurrió que era un caballo, ¿verdad? Pero me imagino que alguna razón te da. Cuando San Pablo cae, es que en el texto no dice que cae de un caballo, por eso. Queda cegado por una luz insondable y
la luz le pregunta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el mismo Dios, Cristo resucitado, se identifica con aquellos que iba a perseguir a Damasco. Exacto. Y el capítulo 25 de San Mateo, en los numerales del 40 en adelante, donde nos habla del juicio final, precisamente nos pone los pecados de omisión como las preguntas del examen final en el cielo. Porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, dice, vengan a mi derecha, benditos de mi Padre, aléjense de mí, malditos, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces, en ambos casos, en el de la bendición, en el de la maldición, en el de la salvación, en el de la condenación, en ambos casos, el sujeto es la persona humana, el objeto, perdón, es la persona humana. Y nosotros estamos llamados a eso, a ser Cristos, a identificarnos con Cristo a ese nivel, que vino, como decía el Padre Francisco Fierro de grata recordación, vino al mundo a hacer el bien y a hacerlo bien. Exacto, eso es el punto crucial. Y quizá para añadir, aquí también podemos entrar en un diálogo serio con los no creyentes, ¿no? La noción del pecado es un término teologal. Es la verdad, el pecado solamente existe para el creyente, porque de verdad en esa manera más hondo teologal es esta ofensa de Dios que destruye, distorsiona su proyecto de creación y daña el ser humano. Pero el no creyente quizá no va a hablar del pecado, pero para él también existe el término de la culpa, ¿no? Quiero decir, podemos encontrarnos en un modo constructivo con cualquier no creyente humanista que claro, tiene como fin este bienestar, el bien común del ser humano, ¿no? Pero el pecado en sí es una noción creyente, teologal, pero el pecado es este poder que sale del ser humano, del corazón del ser humano, pero siempre es más que eso, ya está presente en el ámbito social, que destruye, distorsiona, desvía este proyecto de creación de Dios. Este proyecto de amor del Señor, porque como les dijimos al principio, el tema es para hacer un programa solo sobre el pecado. Así que vamos a irnos a la pausa, pero haciendo como una recapitulación rápida, las concepciones del pecado en la Biblia no son unitarias, sino que cada cosita tiene su componente en el que usted puede identificarse, ¿verdad? Pero lo más importante al hacer como la suma de todo, ¿verdad?, es recordar que todo se resume, la cuestión del pecado, a algo, como dijimos hace como unos 20 minutos, que yo dije que era una cuestión, casi un accidente, más que algo casi contingente, pero no esencial. Lo esencial es el mandamiento del amor, que nos manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al hombre en la medida en la que Cristo nos ha amado, ¿verdad? El Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, cambiando la referencia del Antiguo Testamento, donde la referencia era yo. Ámense al otro como se aman ustedes, pero como mucha gente ni se quiere ella sola, ahí tenían la gran zafada. Pero no, estamos llamados a vivir el amor a nivel personal y a transmitirlo a todos los que nos rodean. Vamos a hacer una pausa y en un minutito volvemos con todos ustedes. No se retiren.
gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Nosotros aquí nos estábamos muriendo de la risa con la hermana Marta, porque en realidad nosotros entendemos que la temática es profunda, es densa y que tiene muchas cosas ya de un nivel elevado, pero fíjense que eso es como lo que decía Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa decía, mi trabajo es simple, pero no es fácil. O sea, las cosas que nosotros decimos pueden llegar a tener un nivel doctrinal extremadamente alto, pero lo realmente importante es siempre, como decía San Pablo, la gracia, ¿verdad? Yo siempre cito esa frase de San Pablo cuando él, precisamente por un pecado que todo el mundo está ahí votando que qué pecado era, el famoso pecado de San Pablo, que dice, 3 veces te lo he pedido que me lo quites, y el Señor le dice, con mi gracia te basta. Así que pese a todo lo que hemos hablado, hermana, siempre con la gracia basta. Respondiendo a eso, primero, el pecado no es la debilidad humana. Muchas veces tenemos esta famosa frase de San Pablo, en el Romanos 7, lo bueno que quiero no hago, pero lo malo que no quiero hago. Esa experiencia todos lo hacemos. La de todos. Y muchas veces en contexto de una pastoral de miedo, hemos dicho, eso es el pecado. No. El pecado es cometer la injusticia con una ceguera consciente. Es como dice Pablo en el segundo capítulo. Quiero decir, ¿qué quiero? Normalmente yo soy débil, tengo mi pereza, tengo mi carácter colérica y todo eso. Aquí la afirmación de Pablo sobre la debilidad en el capítulo 7 es en el contexto del cristiano ya salvado. Quiero decir, a pesar que estás salvado en Cristo, vas a hacer la experiencia que estás un ser humano deficiente, con tus debilidades. No te desesperas de eso. Atrévete a vivir y confía en la gracia de Dios. Eso no te necesita desesperar. Siempre convertirte todos los días de nuevo al camino de Jesús, pero no te desesperes de tu propia debilidad. Aquí Pablo nos consuela. Eso no es para una pastoral del miedo. Lo otro es otra cosa. ¿Qué es el verdadero pecado? Donde yo me aprovecho por estructuras económicas, por ventajas, por corrupción, por a saber, y yo finjo que no veo, pero sigue comiendo la injusticia que daña a otros, aceptando como algo natural una sociedad como la nuestra, con una brecha enorme, con eso que vayan con los grandes camionetas, se compran los apartamentos de $300,000, y los otros que ni tienen el mínimo para la canasta básica. Claro. Eso no es el mundo que Dios quiere. Y aquí está el verdadero pecado, ¿no? Eso es muy importante para ver. Y quizá, volviendo, ¿no?, para hacerlo un poco más ligerito, no tan denso, a lo esencial. A lo esencial. Quiero repetir la afirmación del padre Sobrino: el pecado es lo que da muerte, es algo serio. Y siempre estamos involucrados, somos pecadores en contextos sociales y etcétera, que daña y mata a otros. Y aquí es el verdadero pecado. Yo también tengo una propia definición favorita, que es el pecado, que no es tan profundo como del padre Sobrino, sino construir el mundo según el esquema quién es arriba y quién es abajo, ¿no? Una cierta capa social que considera como basura a otros. El varón sobre la mujer. El ser humano sobre la creación. Potamos los árboles y destruyamos nuestras propias raíces. Quiero decir, siempre esta construcción, yo soy el privilegiado, por eso tengo el derecho
de vivir un estilo de vida que quita los recursos de vida de otros. Y eso se puede realizar en miles de variaciones. Y tenemos que convertir esta visión enfermiza, ¿no? Hemos hablado sobre los títulos académicos. Un doctor vale, ¿no? El campesino puede decir una verdad mucho más profunda que el doctor, y el doctor puede echar mucha paja. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender que tenemos que convertir el estilo de un mundo jerárquico, donde unos dominan y mandan y los otros están sometidos, a una concepción de relación mutua. El Papa Francisco, en su famosa encíclica ecológica, ayúdame, la casa Laudato Si, nuestra casa común, nos hace ver eso maravillosamente, ¿no? Quiero decir, estamos relacionados a todos los seres vivos. El varón está relacionado no en un modo jerárquico, sino en un modo de respeto mutuo a la mujer. Es convertir este mundo de un lugar que obedece a esos que se imponen con poder a relaciones de respeto mutuo, de aprender del otro, de querer el bien para el otro. Eso es esta transformación, y eso es el modo jesuánico. El modo jesuánico es muy sencillo. Yo no creo que Jesús tuviera problemas en el Vaticano con todas estas curias y no sé qué, porque su modo es muy fraternal, sencillo, humano, y creo que tenemos que volver a esta sencillez del Evangelio. Claro, la famosa pericopa que nos mencionaba ella de Romanos 7, del 14 en adelante, termina precisamente con una frase un poco que uno no espera, ¿verdad? O sea, en vez de decir, no sé, hacer todo un tratado sobre el pecado, la culpa, simplemente dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Exacto. O sea, siempre independientemente, por eso ella nos lo recomendaba. Yo se lo recomiendo, ese párrafo es uno de mis favoritos, porque cada vez que lo veo es como que estoy viendo un espejo. Porque a todos nos ha pasado que hemos visto y decimos, ¿por qué sigo haciendo esto? Uno mismo se cuestiona. Pero no hay que desesperarse. No hay que como abrazar la debilidad propia, sino que uno siempre tiene que tener esa esperanza en que Dios tiene poder para darnos aquellas cosas que nosotros mismos podemos hacer. Por eso el escritor sagrado en su momento dirá esa frase hermosa que dice que nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Lo que pasa que aquí entran ya en juego otras cuestiones, como la voluntad, ¿verdad? La renuncia, ¿verdad? Alguien dice, es que realmente yo no puedo dejar el trago. ¿Cómo no, hombre? Sí puede, claro. Lo único que tiene que hacer es el dinero que va a gastar en guaro, mejor cómprele cosas para su casa o colabore con algún proyecto social, no sé, pero está en nosotros con la ayuda de la gracia, porque eso es fundamental. El hombre por sí mismo es incapaz de salirse del huacal. Siempre uno, nuestra misma finitud, nuestras mismas, llamémosle deficiencias, hacen que en un momento determinado nos cansemos y bajemos los brazos y dejemos de nadar, nos ahogamos. No soy luterana, ¿no? Pero me gusta mucho una frase de Lutero, donde él dice que quizá puede provocar los ortodoxos, ¿no? Pero él dice, peca con valor, pero cree todavía con más valor. Okay. ¿Qué quiere decir eso? No es animarte para pecar, eso no es el sentido claramente, es una paradoja como él habla, sino tenga valor a vivir. No te desesperes y dices, el mundo es así, que me quedo
paralizado como un conejo frente a la culebra y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada es la frase más ateo posible, porque en confianza a la gracia de Dios, atrévete a vivir, de meterte en tu comunidad, apoyarte, dar oportunidades a jóvenes, sea creativo, saca tus talentos, y siempre cuando te metes con este mundo concreto, vas a meter la pata, vas a cometer errores, pero aquí viene esta debilidad, ¿no? Pero no te desesperes de eso, levántate cada vez de nuevo y vivir el camino jesuánico. Siempre vamos a fracasar como seres humanos débiles, pero no te dejes quitar la esperanza, no te dejes quitar la utopía que este modo jesuánico es posible y que estamos caminando hacia esta nueva tierra y el nuevo cielo. Eso es la esperanza cristiana, ¿no? Claro, y ya porque el programa se nos ha ido como agua entre las manos, ¿verdad? Quería recordar a nuestra Santísima Madre y su Magnificat. Exacto. Ella dice esa frase que a mí siempre, esa frase para mí es la que concentra todo el programa del día de hoy, cuando ella dice, Él ha hecho en mí maravillas. Exacto. El pecado más grande que usted, amigo o amiga que nos está viendo, puede cometer es no creer que eso sea cierto, que Dios puede hacer maravillas en la vida de uno. Lo único que aplicamos es otra frase de Agustín: aquel que te creó sin tu ayuda no te puede salvar sin tu ayuda. Todos nosotros también tenemos vela en el entierro, hermana. Todo depende de Dios, pero Dios no hace nada sin ti. Dios no está violándonos hacia la salvación. No, Dios nos salva, pero Dios nunca nos salva sin nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, el tiempo nos ha comido, se nos ha terminado, así que agradecerle, hermana, su compañía, todo lo que nos ha iluminado, porque realmente este es un tema, ahorita que conste, solo hemos tocado algunas cuestiones, hemos tratado de ser lo más general posible y por eso lo hemos dividido en 3 aspectos. Primero, el más importante, es que Dios es creador del cielo y de la tierra. Y todo lo que Dios ha creado es bueno y es maravilloso. Segundo, que sí existe esa realidad del pecado, que es un drama, pero lo tercero, que es lo más importante del programa, es que no es una fatalidad, no es un determinismo que nos diga, pues estamos amolados ya, no. En Dios siempre nosotros tenemos la oportunidad de recomenzar de nuevo. Así que un mensaje de despedida para nuestros televidentes. El mensaje es, nuestra fe en lo más hondo es, en este mundo que está marcado, distorsionado por el mal y el pecado, Jesús nos ha abierto una brecha que nos habilita a seguir en este camino. Se puede vivir en la fuerza de Jesús resucitado, vivir como un ser humano ya resucitado. Somos gente inteligente, Dios nos ha dado el don de la razón, tenemos raciocinio, pero iluminémoslo siempre con la gracia divina para que podamos, como decimos siempre en el programa, tener una visión creyente de la realidad y actuar en consecuencia. Así que les agradecemos su presencia al programa. Nuevamente les pedimos pues siempre que colaboren con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas de evangelización. Yo pues agradecido con la hermana Marta Seidmester, que algún día voy a pronunciarle bien su nombre. Es excelente. Su alemán es precioso. Perfecto. Y a ustedes pues desearles que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes y sobre nuestra patria, El Salvador, patria que tiene el gran honor de llevar su santo nombre. Tengan todos ustedes muy buenos días. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, hermana. Gracias.